En Estados Unidos hay un archivo clasificado que nunca fue mostrado al público. Ocurrió en una pequeña ciudad de Carolina del Norte y comenzó con una transmisión de emergencia interrumpida a las 2:46 de la madrugada. Las televisiones locales se encendieron solas mostrando una imagen borrosa de una casa común mientras una voz repetía: "No miren por la ventana". Minutos después la señal se cortó y el gobierno dijo que fue una falla técnica. Lo que nadie explicó fue por qué exactamente esa misma noche desaparecieron 4 familias completas de la misma calle sin dejar rastro. La policía encontró las casas intactas, comida caliente sobre la mesa, televisores encendidos, puertas cerradas desde dentro. Pero todas las ventanas estaban cubiertas desde afuera con tablas y clavos, como si alguien no quisiera que miraran algo, o que algo los mirara a ellos. En una de las casas hallaron una cámara de seguridad aún grabando, y lo que mostraba heló la sangre de los investigadores. A las 2:41 de la mañana, todas las personas de la casa se levantaron al mismo tiempo. Sin hablar, sin gestos, caminaron hacia la sala y se quedaron de pie mirando fijamente la pared durante exactamente 5 minutos. Luego uno de ellos sonrió lentamente y apagó la cámara desde el otro lado del lente. Algo imposible. Cuando el FBI tomó el caso, descubrió que en otras ciudades de Estados Unidos existían reportes similares, pero siempre borrados horas después. Llamadas al 911 donde las personas decían ver versiones de sí mismas paradas en el patio, reflejos que no copiaban los movimientos, voces que imitaban a familiares con pequeños errores, como si algo estuviera aprendiendo a ser humano. Un agente rompió el protocolo y regresó solo a la calle semanas después. Grabó un audio donde se escucha que alguien le habla desde la oscuridad diciéndole que ya era su turno. Ese agente nunca volvió, pero su radio apareció días después transmitiendo una respiración profunda y una frase repetida una y otra vez: Estados Unidos no está preparado. El archivo fue sellado, la calle demolida, y oficialmente nunca pasó nada. Pero cada año en la misma fecha, a la misma hora, personas en distintos estados reportan que sus televisores se encienden solos mostrando una imagen borrosa y una advertencia idéntica: no mires por la ventana. Lo inquietante es que quienes ignoran la advertencia son los que desaparecen primero. Después de la desaparición de la gente, el FBI creó una unidad secreta que solo se activaba cuando ocurrían eventos imposibles. Le pusieron un nombre interno: Proyecto Mirrorfall. Su objetivo era investigar casos donde las personas afirmaban verse a sí mismas antes de morir. El patrón se repitió en al menos 9 estados de Estados Unidos, siempre zonas boscosas, siempre cerca de carreteras antiguas, siempre de madrugada. Los reportes describían lo mismo: golpes suaves en la puerta, voces familiares pidiendo ayuda, sombras que no coincidían con los cuerpos. Cuando los agentes llegaban, encontraban marcas de manos en las ventanas desde afuera. Manos demasiado grandes, con dedos largos, como si no fueran humanas. Una noche lograron capturar algo en video térmico. Una figura parada frente a una casa. No tenía rostro, solo un espacio oscuro donde debía estar la cara. Imitaba exactamente los movimientos de una mujer dentro de la casa con un retraso de 2 segundos, como si copiara, como si estuviera aprendiendo. Cuando la mujer miró por la ventana, la figura levantó la cabeza por primera vez y la cámara falló. Al regresar, la casa estaba vacía. Solo quedó una grabación de audio donde se escucha a la mujer llorando y diciendo que ella ya había entrado. Los investigadores comenzaron a notar algo peor. Todos los desaparecidos habían visto la transmisión de emergencia aquella noche inicial, como si no fuera una advertencia sino una invitación. Algunos documentos filtrados dicen que la señal no provenía de una estación de televisión, sino de una frecuencia antigua utilizada durante la Guerra Fría para pruebas psicológicas, una frecuencia que oficialmente ya no existe. Un ex técnico confesó que la imagen borrosa no era una casa cualquiera, era un reflejo en tiempo real del lugar donde vivía quien miraba. El sistema detectaba al observador, lo estudiaba, y enviaba algo que no venía del bosque, sino de un espacio entre señales, entre reflejos, entre sombras. Un sobreviviente afirmó que logró escapar porque no miró directamente. Dijo que escuchó su propia voz, suplicándole abrir la puerta, diciendo cosas que solo él sabía, recuerdos, culpas, secretos. Cuando amaneció encontró huellas alrededor de su casa, huellas que entraban, pero no salían. Semanas después comenzó a notar cambios en los espejos. Su reflejo sonreía cuando él no lo hacía, parpadeaba distinto.
Una madrugada se despertó y vio a alguien sentado en su cama. Era él mismo, o algo usando su forma. El audio termina con un grito y una frase susurrada. Ya aprendimos suficiente. Desde entonces, en foros ocultos de Estados Unidos, personas dicen que si apagas todas las luces y miras fijamente una ventana a las 2:46 de la mañana, puedes ver movimiento aunque no haya nadie afuera. Algunos aseguran que ahora las imitaciones ya no esperan ser invitadas. Otros creen que nunca se fueron, que solo están practicando, observando, perfeccionándose, esperando el momento exacto para cruzar por completo. Después de ese audio final, los archivos del proyecto Mirrorfall fueron sellados, pero alguien los filtró años después en la Deep Web. Los documentos revelaban algo aún peor. Las entidades no solo imitaban personas, aprendían emociones, miedo, culpa, recuerdos traumáticos. Por eso sus voces sonaban reales. Por eso sabían exactamente qué decir para que abrieras la puerta. En una grabación interna, un científico explica que las sombras no atacan al azar. Eligen a quienes viven solos, a quienes pasan muchas horas frente a pantallas, a quienes consumen contenido de terror de madrugada. ¿Por qué? Son más fáciles de sincronizar. Uno de los casos más perturbadores ocurrió en Montana. Una familia completa desapareció en una sola noche. No hubo forcejeo, no hubo sangre, solo platos servidos en la mesa y un mensaje escrito con carbón en la pared. Ya no los necesitamos. Cámaras de tráfico captaron a la familia saliendo de su casa a las 3:11 de la mañana. Caminaban rígidos, descalzos, en fila, con la cabeza inclinada. Pero cuando el video fue analizado cuadro por cuadro, se notó que sus sombras iban en dirección contraria, como si algo más los estuviera siguiendo o guiando. Un agente del FBI comenzó a investigar por su cuenta y descubrió algo aterrador. Cada desaparición coincidía con picos eléctricos inexplicables, como si algo se activara, como si el mundo real se debilitara por segundos. El agente escribió en su diario que no eran criaturas del bosque, ni demonios tradicionales, eran reflejos incompletos, copias defectuosas que buscaban reemplazar, no matar, ocupar. Una nota clasificada advertía que cuando una imitación logra entrar a una casa, la persona original ya no vuelve a ser vista. Pero alguien sigue viviendo su vida, pagando cuentas, hablando con vecinos, sonriendo igual, solo que nunca se refleja bien en espejos ni en fotos. En un hospital de Ohio, una enfermera notó que un paciente no aparecía en las cámaras de seguridad. Caminaba por los pasillos, hablaba con todos, pero no existía en los monitores. Cuando intentaron confrontarlo, el hombre solo dijo: "Todavía estoy aprendiendo a verme". Esa misma noche el hospital quedó sin energía y al regresar la luz, 7 personas habían desaparecido. Semanas después, usuarios en Estados Unidos comenzaron a reportar algo inquietante en TikTok y YouTube. Videos que no habían grabado, clips subidos desde sus propias cuentas mientras dormían, donde se veía su casa desde afuera, la cámara quieta, respiración lenta, como si alguien estuviera observando, esperando. En uno de esos videos, justo antes de cortarse, se escucha un susurro claro: "Mañana me toca a mí". Los expertos creen que el proceso ya no es individual, que ahora están ensayando en masa, aprendiendo a convivir, a mezclarse, a pasar desapercibidos. Y lo más aterrador de todo es esta última anotación encontrada en un servidor oculto del gobierno. La imitación no ocurre cuando miras la oscuridad, ocurre cuando la oscuridad aprende a mirarte. Desde entonces, en Estados Unidos, cada cierto tiempo, alguien jura que su reflejo se mueve distinto, que una sombra llega antes que su cuerpo, que una voz idéntica a la suya responde desde otra habitación. Y nadie sabe cuántos ya fueron reemplazados, ni si quién está leyendo. ¿Esto sigue siendo realmente quien cree ser? Después de esa filtración, varias agencias en Estados Unidos intentaron borrar cualquier rastro del proyecto Mirrorfall, pero ya era tarde. Foros ocultos comenzaron a conectar casos que nunca se habían relacionado. Personas que afirmaban que sus familiares habían cambiado de un día para otro. Mismas caras, mismas voces, pero sin recuerdos emocionales. Abrazaban sin sentir, miraban sin parpadear. En Arizona, una mujer llamó a emergencias diciendo que su esposo llevaba 3 horas sentado frente a ella sonriendo sin moverse. Cuando la policía llegó, el hombre seguía ahí, temperatura corporal normal, pulso estable, pero al pedirle que se levantara, su sombra se quedó sentada. Las cámaras corporales fallaron justo en ese momento.
El reporte fue archivado como error técnico, pero uno de los oficiales confesó después que escuchó a la sombra hablarle, en un tono idéntico al del hombre, diciéndole que pronto ya no necesitarían cuerpos completos. Otro documento filtrado hablaba de una fase 2, llamada integración, donde las imitaciones ya no solo reemplazan individuos, sino rutinas, patrones sociales, barrios enteros. Por eso algunas ciudades pequeñas comenzaron a sentirse vacías aunque las luces seguían encendidas. Por eso en ciertos pueblos la gente saluda al mismo tiempo, camina al mismo ritmo, entra a sus casas exactamente a la misma hora. Un periodista investigó uno de estos lugares en Pensilvania, grabó entrevistas, pero al revisarlas, todas las respuestas eran idénticas palabra por palabra. Incluso los silencios coincidían. Esa noche el periodista desapareció. Su auto quedó estacionado frente al motel, con el motor caliente. En su cámara solo había un último archivo, un plano fijo del espejo del baño. Durante 10 minutos no pasa nada, hasta que el reflejo sonríe sin que nadie esté frente a él. Científicos que aún estudiaban el fenómeno creen que las imitaciones no nacieron aquí. Creen que algo atravesó cuando la tecnología empezó a reflejarlo todo. Cámaras, pantallas, lentes. Creen que cada imagen duplicada debilitó una barrera. Y ahora algo está aprendiendo a existir copiándonos. Por eso los ataques aumentan en lugares con más vigilancia, más pantallas, más grabaciones. En Nueva York, un técnico de seguridad detectó un rostro que aparecía en cientos de cámaras distintas al mismo tiempo, siempre mirando directamente al lente. Cuando intentó rastrearlo, el sistema colapsó y al reiniciarse, ese rostro apareció como empleado activo con acceso total. La última alerta nacional advertía que no se debía confiar en grabaciones, ni en reflejos, ni siquiera en la voz propia escuchada en un audio antiguo, porque las imitaciones ya pueden adelantarse, responder antes de que hables, moverse antes de que decidas, y según una nota final marcada como confidencial máxima. El mayor error fue pensar que querían invadir, cuando en realidad siempre estuvieron esperando a que les enseñáramos cómo ser humanos. Los últimos informes indican que el proyecto Mirrorfall fue cancelado oficialmente, pero los apagones de información no detuvieron lo que ya estaba en marcha. En hospitales de Texas comenzaron a registrarse pacientes que aseguraban haber sido visitados por familiares fallecidos, describían cicatrices exactas, frases privadas, recuerdos que nadie más conocía. Cuando intentaban tocarlos, desaparecían dejando un olor metálico en el aire. Cámaras sin registro, médicos sin memoria del turno. En Florida un niño fue encontrado hablando solo frente a un espejo. Repetía ya casi, ya casi. Cuando su madre rompió el espejo, el niño cayó inconsciente y al despertar no reconoció a nadie. En su lugar preguntó por la casa correcta, como si estuviera en el cuerpo equivocado. Expertos creen que las imitaciones ya no necesitan reemplazar, ahora se superponen. Viven encima de nosotros, esperando que nos rindamos, que dudemos de lo que vemos, de lo que sentimos. Porque cuando ya no confías en tu reflejo, ni en tu voz, ni en tus recuerdos, ellos no tienen que atacar, solo tomar el control. El último audio recuperado del Sistema Nacional de Emergencias nunca fue transmitido al público. Dura 6 segundos, una respiración profunda, seguida de una frase susurrada con miles de voces mezcladas diciendo ya nos viste, ahora mírate bien. Desde entonces se reportan personas que evitan espejos, apagan cámaras, cubren pantallas, pero aún así sienten que algo los observa desde adentro, como si alguien más estuviera usando sus ojos. Y la pregunta que los investigadores dejaron escrita antes de desaparecer fue una sola. Si esas copias ya caminan entre nosotros, si piensan como nosotros, si recuerdan mejor que nosotros, ¿cómo estás tan seguro de que el que está leyendo esto ahora mismo sigue siendo tú?